Desde ese momento fue conocido como Uther Pendragon, que significa cabeza de dragón en Britania. Él recibió el nombre porque Merlín había usado el dragón para profetizar su sucesión como rey. Adentrarnos en la génesis de Merlín es un auténtico rito. Ha tenido tantas formas y tantos nombres que su memoria se esconde entre los siglos. El más grande de los magos se resiste a develarnos sus secretos. Como la luna, esta figura va mutando periódicamente y siempre tiene visible una cara, mientras que otra permanece en la oscuridad. Este enigma es parte de su encanto. ¿Qué hay de realidad y qué de ficción en él? Pongamos un pequeño rayo de luz en este misterio. Aunque cueste de creer, parece seguro que en el siglo VI existió un bardo, un poeta y trovador que vivió en Escocia. En las primeras crónicas lo llaman Lailoken. Sería posteriormente que, en la traducción al galés, tomó el nombre de Myrdin. De él se relata que tras la batalla de Arfield, en el año 574 de nuestra era, este trovador cayó en la locura y abandonó la civilización, huyendo a lo profundo del bosque. Así pasaría durante varios siglos Myrdin siendo un bardo loco escondido entre los viejos cuentos galeses y escoceses. A las nebulosas islas británicas arribaría en el siglo XII un sabio que cambiaría por completo esta imagen. Era un consejero y mentor de príncipes y reyes. Conocía los secretos de las estrellas como la palma de su mano. También era un gran médico. Sabía leer lenguas, desconocidas por completo en aquellas islas verdes. Y en ocasiones creaba cuentos moralizantes para cautivar a los pocos que sabían leer. En la abadía de Marben, un importante centro cultural, dio clases durante las primeras décadas del siglo XII este erudito. Entre sus alumnos se encontraba un joven clérigo llamado Godofredo de Monmouth. Unos años después, Godofredo escribiría sobre Myrdin y cambiaría completamente la visión del personaje. Para que el nombre del mago no sonase demasiado mal, transformó Myrdin por el de Merlín. En su obra maestra, Historia Regum Britannorum, Historia de los Reyes de Britania, escrita hacia 1136, sería donde se uniría finalmente Merlín con el rey Arturo. Es en esta pseudocrónica donde aparecería ya como un poderoso anciano y mago. Resulta evidente que Godofredo conocía las enseñanzas de este extraño sabio venido de tierras lejanas, que sirvió para dar forma al mago que hoy todos conocemos. Su nombre era Mosé Sefardí y procedía de una familia judía de Huesca. Desde aquellas tierras pirenaicas vino aquel extraño personaje. Fue el tutor de los hijos del rey Sancho Ramírez. Se convertiría a la fe cristiana en el año de 1106. En su bautismo se puso el nombre de Petrus Alfonsez, en honor a Pedro y Alfonso, los dos infantes a los que había dado clases. En sus obras destaca Disciplina Clericalis. En ella introdujo en Europa el estilo de narrativa oriental. Este nuevo modo de contar las historias lo podemos ver reflejado en la Historia Regum Britanniae de Godofredo de Monmouth. En su momento fue tal su fama que su rostro fue incluido entre las personas más importantes de su época. Era muy versado en matemáticas y astronomía. Llevó a Britania sus conocimientos. Entre estos se encontraba el manejo del astrolabio, un mágico artilugio que permitía a los marinos orientarse en el mar con suma precisión. Llegó a ser el médico, consejero y astrólogo personal de Enrique I de Inglaterra. A la hora de comparar la figura del sabio profesor venido de Hispania con el prototipo literario creado por el autor británico, las similitudes son evidentes. El parecido entre esta imagen y las primeras representaciones del famoso mago es, cuanto menos,
sospechoso. Hasta aquí las similitudes entre la figura terrenal de Pedro Alfonsez y del imaginario Merlín son solo conjeturas. No existe ninguna prueba tangible que lo demuestre. Deberemos recurrir a la magia para que nuestro científico modo de pensar actual sea convencido. En la historia de los reyes de Britania aparece por primera vez mencionada una estirpe de reyes legendaria, Pendragón. La procedencia de este apellido es algo más curiosa de lo que parece. Leamos de nuevo un fragmento de esta obra literaria. Desde ese momento fue conocido como Uther Pendragón, que significa cabeza de dragón en Britania. Él recibió el nombre porque Merlín había usado el dragón para profetizar su sucesión como rey. En este pasaje se refiere el autor a Pendraconis, un concepto astronómico que había enseñado el famoso erudito de Huesca a los astrónomos de la isla. La evidencia está ahí. Merlín está usando los conocimientos científicos de Pedro Alfonsez. La cabeza del dragón y la cola del dragón hacen referencia a los dos puntos donde la órbita lunar coinciden con la elíptica solar. Los mágicos eclipses solares y lunares solo se dan en esas etapas. Estas conjunciones solo son identificables matemáticamente, ya que no son visibles por el ojo humano. Es por eso que Merlín decide darle este nombre a la dinastía en alusión a las conjunciones astronómicas, Pendraconis, Pendragón. Pero Pedro Alfonsez enseñó a predecir los eclipses usando una ciencia mágica que hoy llamamos matemáticas. Pero la magia tiene sus límites. Los británicos nunca reconocerán que su legendario Pendragón se llama así gracias a un señor de Huesca. Mejor que sea un mago celta que construyó con sus poderes Stonehenge. El rentable neopaganismo necesita ser alimentado. Viajemos ahora a la abadía pirenaica de San Juan de la Peña. En este lugar fue bautizado Mosé Sefardí como Pedro Alfonsez. Es aquí donde encontraremos el último capítulo de esta historia. En el monasterio se custodiaba en aquellos años una reliquia que muchos llaman el Santo Grial. En esta copa el converso de Huesca nos dejó su último mensaje. Una de las numerosas ciencias que conocía el sabio oscense era la de realizar tetragramatones. Este era un arte en el que se usaba el nombre de Dios y la geometría. Pese a ser de tradición judía, Pedro Alfonso sería el primero en adecuarlo a las creencias cristianas. En la base del grial hay una inscripción, tal y como nos cuenta el poeta medieval. Este grabado corresponde a un tetragramatón, como los que el sabio dejó plasmado en otras ocasiones. El mensaje se puede leer tanto en hebreo como en árabe, y diría Jesús Dios. La magia de Pedro Alfonso sigue aún hoy en uso. Cuando contamos ovejitas para dormir, estamos utilizando una de sus enseñanzas. La primera vez que aparece por escrito este truco es precisamente en uno de los cuentos creados por nuestro hombre. El mago Merlín es ya parte de nuestros sueños, y como la luna, tiene una parte oculta que tal vez nunca podamos ver.